Familia, amigos, gracias y paz a ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy estamos culminando con el capítulo 17 del libro de San Juan. Ha sido una gran bendición estar estudiando, compartiendo esta palabra, porque el Señor nos ha venido edificando y mostrándonos cómo era su relación íntima con cada uno de los discípulos. Podemos ver cómo el Señor mismo enseña a los discípulos o les muestra una oración donde se dirige al Padre, ¿no? Y lo hace de una manera de que los discípulos puedan ver cómo era la relación íntima con el Padre. Empezando el capítulo 17, antes de eso vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres justo. Tú eres real, tú eres maravilloso, admirable y consejero. Hoy te pedimos que ese consejo esté en nuestro corazón, vaya a nuestros labios y llegue a los corazones de las personas que están escuchando la palabra, Señor, que para eso nos enviaste, para llevar tu palabra. Te lo pedimos, oh Rey de Glorias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces decíamos que Jesús ora por sus discípulos. Y veíamos la semana pasada en el versículo 1 cuando dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Podemos ver que Jesús levantó la mirada hacia el cielo. ¿Y qué palabras estaría hablando? Como recibimos la semana pasada, los capítulos 13, 14, 15 y 16. Él venía haciendo una reunión desde la oración del aposento alto directamente con los discípulos. Él ya no se enfocó más en las multitudes, sino solamente en ¿quién? En sus discípulos. Por eso cuando usted viene a la iglesia, mi hermano, y usted estudia la palabra, lo que se le enseña es la palabra. Nos enfocamos en que usted crezca acá en la iglesia. Usted que nos está viendo a través de las redes, usted crezca con la palabra. Pero si usted no estudia la palabra, pues queda como en una estructura de un edificio muy frágil. Y el enemigo puede trabajar futuro con usted. Aunque siempre el enemigo está mirando como... Dice que está como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces vayamos a los versículos 13 en adelante de Juan 17. Dice Jesús, pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odió, porque son del mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí podemos ver esta parte que dice, pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo. O sea, vuelve a empezar como si otra vez nuevamente la oración dice, ahora estoy aquí delante de ti, Señor, Padre mío, pero yo estoy aquí en la tierra, tú estás en el cielo, y estos que están aquí, yo les he dado tu palabra. O sea, el mismo Jesús le está diciendo, yo les enseñé la palabra, las escrituras, dice, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Podemos ver, mis hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, causa problemas en un mundo actual donde la gente en sus afanes, en sus luchas, no quieren estudiar la palabra. La Biblia es un libro revolucionario, lo lleva a que usted reaccione y salga de ese conformismo de lo que usted está viviendo. Aunque sí hay mucha gente hoy en día que predica de que usted puede salvarse por sus actos, por sus diezmos, por sus ofrendas, por todo ese tipo de cosas, pero no, la Biblia nos enseña que solamente Jesucristo puede salvar. Solamente Él es el que puede darle salvación a usted. Hoy en día la gente quiere mejorar el mundo, pero el único que puede mejorar el mundo, ¿quién es? Jesús. Y eso es tan revolucionario, tan diferente. Y la gente dice que es un libro de historia, es un libro anticuado, que no quieren oírlo. Hoy en día mucha gente, los gobiernos quieren trabajar en contra de la corrupción. Pero, ¿cómo van a trabajar en la corrupción si la corrupción está dentro del ser humano? La corrupción es la que lleva al hombre a lo más malo y más perverso por el afán de su propio yo, de buscar su beneficio. Entonces vayamos al versículo 15 que dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta versión debería ser así, sino que los guardes del maligno. Hombre, el Señor está hablando no que quitara a los discípulos de aquí, sino que los guardara del mal. ¿Y del mal quién? De todo el plan que tiene Satanás contra sus creyentes. A los borrachitos, a los alcohólicos, a los que no conocen del Señor,
pues Él los tiene. Acuérdese, siempre lo diremos. Jesucristo le dijo a la gente, y vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. O sea que la gente de afuera, la gente que no conoce al Señor, está siendo dominada por el enemigo, por el dueño que está administrando este mundo. Pero dice que oró para que no fuésemos quitados del mundo. Pienso que el arrebatamiento de la iglesia va a ser maravilloso, y pensando en ese arrebatamiento traerá gloria a Dios, y eso es verdad. La alegría de alguien que se arrepintió, de alguien que conoció a Jesucristo, porque como la Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, o sea, Jesucristo es el que nos lleva, pero Dios entrega a los que son salvos a Jesús. Lo veíamos en el capítulo pasado, la semana pasada, de cómo el Señor dice: los que tú me diste, los que tú me entregaste, aún desde la fundación del mundo, que es lo que estaríamos llamando de la doctrina de la selección. Dios recibe gloria al guardarlo a usted en este mundo. Acuérdense que en Apocalipsis 22 dice: el Espíritu y la novia. O sea, el Espíritu Santo está aquí, y la novia, ¿quién? Somos nosotros. Y ellos dicen: ven Jesús, ven Jesús. Y el anhelo de la gente es que Jesucristo venga. El Espíritu Santo está obrando, aunque ha sido contristado de muchas maneras, pero el Espíritu Santo, en su soberanía, en su paciencia, en su amor, en su benignidad, y es algo que no podemos entender, cómo Dios tiene tanta paciencia con nosotros y espera que todos nos arrepintamos. Piense que los ángeles están en el cielo sabiendo de que podemos ser arrebatados de un momento a otro. Y dice: Dios, ¿por qué no lo hace? Porque Dios espera que cumplamos un propósito que en la tierra. Entonces, Él solamente nos está guardando ¿de quién? Del enemigo. Y a veces nos lloramos y quejamos porque las cosas nos resultan difíciles, y claro que son difíciles. Pero lo más complicado cuando nosotros, por nuestras propias decisiones, por nuestros propios actos, nos hacemos las acciones más y más difíciles, y siempre queremos echarle la culpa a alguien. Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero Él no lo dejó ahí quieto. Él dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces póngase a pensar usted, mis hermanos, qué fácil sería para Dios quitarnos de esta tierra. Fácil, se acabó y chao, ¿sí? Pero Él está esperando es que la gente lo reconozca, porque si Él nos recogiera de la tierra, como cuando recoge usted unas mandarinas del supermercado, la mandarina está quieta ahí, o si fuéramos robots, pues lo haría, pero es que nos dio un libre albedrío para hacer la obra, pero tiene que llevar la gracia de Dios. Porque dice que por gracia sois salvos, y no es un don de Dios, sino un don de Dios. Entonces Dios viene y toca nuestro corazón, nos pone la fe, nos pone el arrepentimiento, reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, y es donde Él empieza a capacitarnos, y aún para superar las dificultades y las tentaciones que tenemos en esta tierra. Jesús ora de que seamos guardados en el mundo, y que seamos protegidos ¿de quién? Del maligno, versículos 16 y 17. Miren lo tremendo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La enseñanza de hoy se llama: santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. Solamente la santificación, el ser apartados por el Señor, es lo que nos lleva a conocer la verdad. Y la verdad, ¿quién es? Jesucristo. Y la verdad, la que nos hace libres. Por eso mucha gente dice: es que yo leo la Biblia y no la leo, no la entiendo. A otros le dicen: no, es que leer la Biblia es de locos. Cuando usted entiende la Escritura, pero el Espíritu Santo, así como dice la palabra, que santifícalos en verdad. Santificados significa santificar, el apartarnos. Y cuando Él nos aparta del pecado, cuando nos aparta de este mundo, nos aparta de las obras del enemigo y nos lleva a vivir bajo su autoridad, ya no pertenecemos a este mundo. Él nos ha puesto aparte, o aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Así en ese momento se lo estaba hablando a los discípulos, y por ende esa palabra llega a nosotros. Se indica más adelante, lo veremos por qué esa palabra es para nosotros. Es donde se refiere al pensamiento, a la tarea que tenemos que hacer nosotros: recibir la palabra y entender de que la palabra es la que nos ha apartado ¿de qué? Del mundo, y ahora nos hace parte ¿de quién?
de Dios, porque la palabra, la Biblia nos revela el sentir de Dios. Y al tener el sentir de Dios, es que somos guiados por el Espíritu Santo y empezamos a dedicarnos al servicio de Él. ¿A qué? A un servicio particular. Y nosotros podemos servirle a Dios solamente a medida que aprendemos la palabra. Cuando aprendemos la palabra y la obedecemos, empezamos a hacer la voluntad de Dios. De resto no, de resto estamos haciendo las obras de la carne. Versículos 18 y 19. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Como tú me enviaste al mundo, acuérdense, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea sea salvo y tenga vida eterna. O sea, Jesús envió ¿a quién? Perdón, Dios envió ¿a quién? A Jesucristo, a esta tierra, ¿para qué? Para morir por sus pecados y por los míos. Y lo bonito, y por ello yo me santifico a mí mismo. Jesús no cometió pecado, se hizo hombre, pero no cometió ningún tipo de pecado. Dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. La gente, al ver cómo Jesús andaba por esta tierra y no estuvo cometiendo pecado, ellos empezaron a reconocer a Jesús. Hablaba con alguien ayer, cuando la gente nació de nuevo, andaba con Jesucristo hecho carne, pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino el poder del Espíritu Santo, que lo recibieron poder y fueron nuevas personas. Y nosotros como creyentes, al conocer a Jesús, hemos sido enviados a dar testimonio al mundo. Pero yo le pregunto, ¿en qué puede dar testimonio usted? Que es un buen padre, que es un buen empresario, que usted no roba, que usted no mata, que usted no toma, que usted no fuma. Eso es un buen testimonio. Pero usted puede dar un buen testimonio de que ya no pertenece a este mundo. Ahí es donde se testifica de quién es Jesucristo. Y ahí son las obras de lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada creyente. Y ahora pasemos a considerar por qué Jesús ya ora por la iglesia. Y aquí ya adentramos en juego directamente nosotros. El anterior está orando ¿por quién? Por sus discípulos. Y aquí a partir del versículo 20 en adelante, Jesús ora por su iglesia. Si usted hoy es la iglesia de Jesús, es el templo del Espíritu Santo, esto es para usted. Pero si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues es hora del arrepentimiento y que pueda decir, Señor, yo quiero ser parte de esa iglesia. Dice, versículos 20 y 21. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Miren lo tremendo de esto. Aquí el Señor nos está hablando a nosotros de que a usted y a mí, el Señor les dejó un proyecto, un propósito. Es decir, pero no ruego solamente por estos quienes eran los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hoy yo estoy hablando, no mi palabra, sino la palabra de ¿quién? De Jesús. Dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Hoy estoy desatando la palabra, estoy llevando el mensaje de que Jesucristo vino, murió y resucitó. Dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí es donde se ve la diferencia, y nosotros, mis hermanos, al empezar a escudriñar las Escrituras y estudiarlas, la palabra empieza a mostrarnos a Jesús, empieza a revelarnos a Jesús el Espíritu Santo, y empezamos a ser como Jesús. Y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gente solamente cree cuando ve milagro, la gente solamente cree cuando ve algo latente. Pero ¿cuánta gente dice, usted era mejor cuando usted tomaba y usted fumaba? Porque la gente está en el mundo. Pero cuando usted deja de hacer las cosas del mundo, pues usted ya no es agradable para sus amigos, para su familia. ¿Por qué? Porque usted ya es un santurrón más. Entonces, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, cuando empezamos a reflejar el carácter de Jesucristo, es cuando Jesucristo estaba pensando en usted y en mí desde antes de la fundación del mundo. Ahora más adelante lo veremos. Y hoy, muchos siglos después, el Señor Jesucristo está orando por usted y por mí, porque dice que está sentado, ¿qué? A la diestra del Padre. Y esta oración ha sido escuchada por Dios, la oración de Jesús. La iglesia es una unidad orgánica. Los creyentes
que son de Cristo, están unidos a la iglesia en su cuerpo, y en el momento que el pecador confía en Jesucristo, ese pecador pasa a formar parte del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Antes formábamos parte ¿de qué? Del cuerpo o del mundo, del sistema del mundo. Éramos guiados por Satanás. Pero si nosotros manifestamos una unión con el mundo, pues estaríamos haciendo cosas del mundo. Pero el que manifiesta las obras del Espíritu Santo empieza a demostrar que está mostrando el carácter, la persona de Jesucristo en su persona. Y hoy en día mucha gente, mis hermanos, ve a los creyentes dividirse y se alejan de eso. ¿Por qué? Porque siempre van a buscar la excusa de para qué ser cristiano si mire lo que hace este o mire lo que hace aquello. No, esas personas que cometen esas cosas no son creyentes. Aunque nosotros como pecadores que somos, como cristianos que somos, nos equivocamos, pero a la gente le es fácil mirar el punto negro o la mosca blanca, la mosca negra en la leche. ¿Para qué? Para resaltar nuestros errores y nuestros aciertos. Versículos 22 y 23. Dice, yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca y que lo has amado. Y que los has amado a ellos como también me has amado. Yo en ellos y tú en mí. Solo el Espíritu de Dios puede lograr esto, la unidad con Jesús, para que a través de Jesús nos una ¿qué? Al Padre. Acuérdese, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. La unidad que existe entre el Padre y el Hijo es la unidad que debe existir entre el creyente y Jesús. Debemos unirnos a Jesús a través de ¿qué? De la palabra. En el versículo 23b dice, los has amado como también a mí me has amado. Entonces piense esto, que si Dios lo ama, mis hermanos, a usted tanto como a Jesús, ¿qué podríamos pensar nosotros del amor de Dios? ¿Qué podríamos pensar eso? ¿Que Dios lo ama tanto a usted como amó a Jesús? Y a veces para nosotros como hombres es difícil entender eso. Difícil resistir al amor de Dios. ¿Y por qué es difícil resistir el amor de Dios? Porque tenemos una relación de padres mala, una relación de jefes mala, una relación de seres humanos entre los unos y los otros mala. Porque así como Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces es tan difícil amar a Dios. ¿Qué tan difícil va a ser amar al prójimo? Pero qué más difícil amarnos a nosotros mismos. Cuando la sociedad, nuestras familias, lo que sea, nos ha llevado a tener una baja autoestima, un irrespeto, un menosprecio, ¿cómo vamos a amar a alguien si no hemos perdonado? Y eso fue lo que hizo Dios, perdonarnos a través de Jesús para reconciliarnos con Él. Versículo 24. Padre, aquello que me has dado, acuérdese que en unos versículos en el 6, en el 7, en el 11 de Juan 17 decía los que me diste. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Mire lo bonito de esto. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo esté, también estén ellos conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado. Pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí lo bonito es que el Señor está orando por quién. No solamente por discípulos ahí personalmente, sino a través de la Escritura en este versículo dice, para los que tú me has dado, estén conmigo. Hoy usted pertenece a Jesús. ¿Y dónde quiere Jesús que usted esté? En el cielo, a la diestra del Padre, adorándolo y exaltándolo. Porque dice, para que ellos vean mi gloria, la gloria que el Señor tenía. Acuérdese, Jesucristo se despojó de todo lo que hay en el cielo por venir a la tierra a hacerse hombre. Pero dice, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. A mí me impacta y siempre ese versículo tendré clave. Efesios 1:3.
donde habla el Padre, eso que, perdón, yo se lo leo, para no parafrasearlo, sino leerlo cómo va, donde está hablando de la doctrina de la elección, y suena duro. Dice, perdón. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su alabanza, de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado según las riquezas de su gloria. Devuelvo al versículo 24 de San Juan. Padre, aquello que me has dado. Imagínense, el Señor nos entregó a Él, según Efesios, para que fuésemos sin mancha, y los entregó antes de la fundación del mundo. Pero usted tenía que venir a esta tierra, pero esta tierra está contaminada por el pecado. Y al conocer el pecado nos aparta del Señor, se nos pierde la inocencia y llegamos al pecado original, al pecado confederado, y empezamos a apartarnos del Señor. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahí es donde viene la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde viene la adopción de Dios a través de Jesucristo para reconciliarnos con Jesús. Tremendo que esta perfecta comunión que estaba desde un principio fue el propósito de Dios al crear al hombre, para que el hombre tuviera una común unión con Dios. Pero por causa del pecado fuimos apartados. Dios creó las criaturas del universo, pero solamente creó al hombre ¿qué? Para que pudiera tener ese compañerismo. Dios creó al hombre con libre albedrío, y aunque el ser humano pecó, Dios quiere tener ese compañerismo con él. El cielo va a ser maravilloso y será importante que todas sus ovejas estén allí. Cada uno tendrá una contribución especial que hacer. ¿Qué tiene que hacer usted para estar en el cielo, mi hermano? Reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que tiene que hacer. Contemplar la gloria de Dios. Contemplar la gloria de Jesucristo. Moisés, ¿qué pidió? Déjame ver la gloria de Dios. Felipe, que el Hijo de Jesús, déjame ver al Padre. A veces nosotros recibimos una fugaz representación de la gloria de Dios. ¿Es qué? Cuando sale el arco iris. Es el pacto de Dios que no inundaría la tierra con el agua. O cuando vemos un hermoso amanecer. O cuando vemos un paisaje hermoso. Ahí vemos la gloria de Dios, porque le dice que la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Aún la naturaleza nos está hablando que hay un Dios todopoderoso, el cual nos formó. Fíjense, mis hermanos y amigos, cómo será preciosa y lo bonito que será el día que contemplemos la gloria de Dios en el cielo. Ahí es hacia donde nos dirigimos. ¿Usted conoce a Jesús como su Señor y Salvador? Él es el mediador entre usted y Dios. Es el tiempo de hacer un alto en el camino. ¿Cómo estoy obrando y cómo estoy actuando? Si realmente soy un verdadero creyente o no lo soy. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. El hecho fue que Dios envió al Padre, perdón, Dios envió a Jesús para que cumpliera la misión. ¿Y la misión de qué? De la redención. Y todos los creyentes saben que el Padre ha enviado a Jesús al morir por sus pecados. Y eso solamente lo conocemos a través de la Escritura. Sí, Jesucristo vino y murió en la cruz, sí, pobrecito. Él murió en una cruz por nuestros pecados. Pero seguimos pecando, seguimos actuando mal. Entonces no hemos reconocido a Jesús como el Señor y Salvador, sino que estamos volviendo como el perro a su vómito o como el cerdo que vuelve a lavarse, a mezclarse en el barro. Y por eso es que al reconocer que Jesucristo es su Señor y Salvador, mis hermanos, tenemos que venir
a un cambio. Y es un cambio de adentro hacia afuera, no un cambio de afuera hacia adentro. Versículo 26. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Se lo repito, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y ahí donde viene esa culminación de la oración de Jesús. Acuérdense que Jesucristo decía, ustedes no tienen nada porque no saben pedir, y hasta ahora no habéis pedido nada, ¿qué? En mi nombre. Ahí dice, les he dado a conocer tu nombre. ¿El nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret. Ahí mencionó ese nombre para que ese amor estuviese en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y ahí estamos hablando tanto de la gracia, la fe, y con la razón de entender que Jesucristo vino, ¿qué? Y murió y resucitó. Y el gran deseo de Jesús es que el amor de Dios sea manifestado en nuestras vidas. Pero primero tiene que ser reflejado, ¿qué? Que Él nos redimió del poder del enemigo. Yo le hago una pregunta. ¿El amor de Dios se ha manifestado en su vida? ¿El amor de Cristo se ha manifestado en su vida? Hagamos un breve recuento de esta oración para estar cerrando ya con el tema de hoy. Dice, los creyentes han sido tomados del mundo y dados a Cristo. Eso lo encuentran en el versículo 6. Dice, han sido dejados en el mundo, versículo 11. En el versículo 14 dice, no son del mundo. En el versículo dice, los creyentes son aborrecidos por el mundo y son guardados del maligno. Eso lo encuentran en el versículo 15 de San Juan 17. Después dice, los creyentes son enviados al mundo. O sea, acuérdese, lo santificó, lo limpió, lo está guardando del mundo. Y somos enviados ¿a qué? A llevar la palabra. Hoy yo estoy llevando el mensaje. Yo estoy haciendo caso. Estamos siendo obedientes a llevar el mensaje que dice después, los creyentes deben manifestar unidad en el mundo, la coinonía de la iglesia. Y también dice que también presentamos una lista de peticiones, o Jesucristo presentó una lista de peticiones, ¿por quién? Por los suyos. Dice en primer lugar que los preservara, que Dios los guardara, que hubiera alegría y plenitud del Espíritu Santo, que los librara del maligno, que los apartara y los santificara, y que fueran unos como Jesús con Dios es uno. Dice que ellos estén conmigo, que los santificara para que vieran la gloria de Dios. Entonces yo le pregunto, mis hermanos, este sumo sacerdote que en este momento se ha sentado a la diestra del Padre, orando, intercediendo por nosotros, ¿ya lo conoció usted? Hebreos 7:25 dice esto. Nos habla de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y nos dice que Él puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive para siempre para interceder por ellos delante de Dios. O sea, Jesucristo puede salvarnos por su fuerza y por su poder perpetuamente. Este sumo sacerdote, mis hermanos, está en la presencia de Dios y Él es todopoderoso y nos ama. Y podemos ver, mis hermanos, que yo lo invito, retome y relea este Juan 17, porque aquí ya viene en adelante el camino de la cruz, cuando arrestan a Jesús. Que usted pueda tomar, mis hermanos, como los discípulos que el Señor les dio su enseñanza personal. No nos dice si fue un día, 2 días o una noche, en el tiempo que Jesús le estuvo hablando en el aposento alto, ya en un diálogo personal. Por eso es que tiene que tener un diálogo personal. Si hoy está escuchando el mensaje aquí desde la iglesia, o lo está viendo a través de las redes, pero qué bueno que usted en su oración y en su lectura de la palabra pueda ver que Él es todopoderoso y que Él nos ama. Entonces, mis hermanos, yo les invito a que le demos gracias a Dios por este mensaje, por esta oración. Claro, yo les repito, esta oración la hizo Jesús. Esa oración es para que nosotros nos basemos. Señor, tú dijiste que nos apartarías del maligno. Señor, tú dijiste que nos librara de todo mal. Señor, tú dijiste que tú nos santificaste, que nos aparte del mundo.
esa oración la estaremos haciendo en respuesta de la oración que hizo Jesús, que es diferente a cuando nos enseñó a hacer el Padre Nuestro, acuérdese. Entonces, hoy oremos a Dios. Señor, te damos gracias por esta tu palabra ha sido leída, Señor, y te pedimos, Dios, que Jesús lo dijo, hoy no estamos en el mundo, Señor, porque no pertenecemos por Cristo a este mundo, Señor. La Biblia dice que tú nos perdonaste, Señor, que tú nos has santificado, que te has glorificado en nuestras vidas, pero también está hablando que nos enviaste, Señor. ¿Y el enviarnos a qué? A llevar el mensaje de salvación. Hoy el mensaje de salvación ha sido enviado, ha sido llevado, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir en santidad, en comunión con Jesucristo, Señor, para que a través de la comunión que tengamos con Jesús podamos tener comunión con el Padre. Y al tener comunión con el Padre y con el Hijo, podamos tener comunión con el hermano, con el prójimo, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, y perdónanos el pecado y la maldad de nuestro corazón. Perdona la dureza de nuestro corazón y ayúdanos a ser santos, como tú eres santo. Te lo pedimos, Rey de Gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, se les ama, se les aprecia. Dios los guarde y Dios los bendiga.